Hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas marítimas más famosas y persistentes del mundo, el Triángulo de las Bermudas. Durante décadas se han contado historias, casi leyendas, sobre una zona misteriosísima en el Atlántico donde barcos y aviones simplemente se desvanecen, sin dejar ni rastro. Es una idea que, la verdad, ha capturado la imaginación de medio mundo y ha dado pie a un sinfín de teorías. A ver, vamos a aclarar algo desde el principio. Lo primero que hay que saber es que este famoso triángulo no es una ubicación geográfica oficial. No aparece en ningún mapa náutico. En realidad, es una idea, un concepto casi literario que nació de la narración de historias. Entonces, si no está en los mapas, ¿de dónde salió realmente el Triángulo de las Bermudas? ¿Quién se lo inventó? Lo que es increíble de esta cronología es la velocidad con la que ocurrió todo. Fíjense, el concepto del triángulo se crea, se amplifica hasta convertirse en un fenómeno mundial y casi de inmediato es refutado. Todo esto en el lapso de una sola década. ¡Increíble! Y esta crítica, la verdad, fue demoledora. Investigadores como Larry Kush demostraron que el autor del bestseller a menudo, ignoraba detalles clave, como tormentas brutales, o directamente decía que los incidentes habían ocurrido dentro del triángulo cuando en realidad estaban a miles de kilómetros. Vaya que el misterio se construyó omitiendo los hechos que no encajaban. Ahora vamos al grano. Analicemos los dos casos más famosos, los que son, por así decirlo, los pilares de toda esta leyenda. Si hay una historia que define el mito, es esta. La de 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos que se esfumaron durante un vuelo de entrenamiento rutinario. Este es el caso que básicamente lo empezó todo. Pero cuando se escuchan los registros de radio, la historia es muy diferente. No hablan de un evento sobrenatural, para nada. Cuentan una tragedia muy humana, desorientación, fallo de los equipos y un tiempo que se ponía cada vez peor. Incluso la desaparición del avión de rescate tiene una explicación técnica y, de hecho, fue presenciada por un carguero que estaba cerca. Y aquí viene la clave de todo. Este cambio administrativo, que se hizo por consideración a la familia del piloto para no culparlo oficialmente, se convirtió sin querer en la prueba de que había un misterio. Un acto de compasión fue, irónicamente, la semilla del mito. Pero antes del vuelo 19 ya había otro gran misterio. La desaparición de este enorme buque de abastecimiento, que fue la mayor pérdida de vidas no relacionada con el combate en la historia de la Marina estadounidense. Un verdadero enigma naval de su tiempo. Las investigaciones, sin embargo, sugieren que su pérdida no fue nada misteriosa. Fue más bien el resultado inevitable de una combinación fatal: fallo mecánico, error humano y un tiempo horrible. Era, tristemente, la crónica de un desastre anunciado. Bueno, dejemos los casos específicos un momento y veamos qué dicen los datos fríos, qué dice la ciencia sobre el supuesto peligro de esta región. Y esto es fundamental. Los organismos oficiales que vigilan y aseguran el tráfico marítimo mundial, como la Guardia Costera de Estados Unidos o la aseguradora Lloyd's de Londres, no reconocen el Triángulo de las Bermudas como una zona especialmente peligrosa. Para ellos, los accidentes que ocurren allí tienen explicaciones completamente normales. Este número es, quizá, el dato más revelador de todos. Es la prima de seguro extra que cobra Lloyd's de Londres a los barcos que pasan por el triángulo. 0. El mundo financiero, que se basa en el riesgo real, no ve ninguna anomalía estadística en esta zona. Nada. Entonces, ¿de dónde sale esa idea de desaparecer sin dejar rastro? Bueno, una de las razones principales es este río dentro del océano. La corriente del Golfo es tan potente que puede dispersar los restos de un accidente muy rápido, llevándolos lejos de la zona de búsqueda. Y claro, esto crea la ilusión de que una nave simplemente se ha desvanecido. Aunque la mayoría de los casos tienen explicaciones bastante mundanas, hay que decir que existe una hipótesis geológica que ofrece una explicación escalofriante pero científica para las desapariciones más repentinas. Para entender cómo podría pasar algo así, hay que recordar algo muy básico de física. Todo se reduce a la densidad del agua que empuja el barco hacia arriba. El proceso sería algo así. Imagínense, una erupción masiva de gas desde el fondo del mar. El agua se llena de burbujas, pierde densidad y de repente ya no puede sostener el barco. Se hundiría como una piedra. Aunque es un evento geológico muy raro, en teoría podría pasar y explicaría una pérdida catastrófica sin necesidad de recurrir a fuerzas paranormales. Si la evidencia es tan clara en contra,
¿Por qué la leyenda del Triángulo de las Bermudas sigue siendo tan popular? ¿Por qué nos atrae tanto? Y la respuesta, como casi siempre, parece estar en nosotros mismos. La verdad es que el mito sobrevive no por las pruebas, sino porque, como sociedad, a veces preferimos una buena historia. La idea de un misterio cósmico es sencillamente más fascinante que la cruda realidad de la negligencia o la mala suerte. Al final, cuando se ponen las cartas sobre la mesa, las afirmaciones sobrenaturales se desvanecen y son reemplazadas por una mezcla de exageración mediática y las fuerzas de la naturaleza, que todos conocemos y que pueden ser implacables. El misterio se disuelve ante la lógica. Así que, para terminar, quizás el verdadero misterio no está allí fuera, en medio del océano Atlántico. Quizás está en nuestra propia imaginación colectiva y en esa profunda necesidad humana de creer en lo inexplicable.